その通りだ。Nos quedamos en el momento en que la policía toca la puerta de Klein en su desvencijado apartamento. Sí, pues los oficiales en las novelas eran 4. Al menos uno de ellos era ignorante al mundo de lo oculto. No solo contábamos con Dan Smith y nuestro querido poeta. El oficial Beach Mountbatten, cuyo nombre dejaré debajo, estaba allí, y para él el mundo era uno simple. Los fantasmas existían atrapados en las páginas de cuentos para niños que se portaban mal. Como suele ser el caso, el autor nos da mucha más información para continuar construyendo su mundo. Cada oficial de policía vestía una suerte de insignia que indicaba su rango. Se nos describe un hexágono de color plateado, por ejemplo, y la policía tenía menos de 2 décadas de existencia. De hecho, 15 años habían transcurrido desde su formación. El término policía se lo habían acuñado hacía poco. Al principio eran simplemente Public Security Officers u oficiales de seguridad pública. Los oficiales tenían ciertas áreas de la ciudad bajo su protección, como con Mountbatten encargado de la zona en la que se ubicaba el apartamento de Klein. La razón de su presencia allí nos la auguró la novela previamente, trayendo sobre la mesa los nombres de Welsh, McGovern y Naya, sobre quienes hablé en el video anterior, amigos universitarios del joven Klein, quienes, a pesar de las diferencias de clases, habían congeniado muy bien con él. Welsh, hijo de un banquero, fue quien puso sus manos sobre el cuaderno de los Antigonus y quien involucró a Klein en una tragedia, pues cuando Klein oye que sus amigos estaban muertos, se le heló la sangre, porque no solo los recordaba, sino que había leído su propio diario refrescando los eventos de los meses previos, excepto por el día 27, el día de la tragedia. Klein tuvo el impulso de cuestionarles, de reclamar más específicamente una orden de allanamiento, pero esto lo asumió en función de nuestro mundo, su mundo anterior. Aquí no estaba seguro de si la ley funcionaba igual, aunque claramente con tan solo 15 años en funcionamiento, la policía existía dentro de un prematuro marco legal. Si él abriera su boca, llamaría la atención a su condición como transmigrador. Tal vez era de sentido común que la policía contaba con semejantes libertades allí. Recuerden este punto en particular, porque el miedo de Klein a ser identificado como transmigrador es uno muy real y lo tocaremos más adelante en lo que resta del video, sobre todo cuando les explique por qué. Cuando Klein posó su mirada sobre Dan Smith, se nos entrega una exquisita descripción en la novela a modo de alegoría. Con este ejemplo, uno de tantos, quiero señalar que esta historia está bien escrita, no solo como historia, sino desde un punto de vista de recursos gramaticales. Procedo a leer. Aquel policía se encontraba en sus 30, de nariz recta y ojos grises, los cuales, semejantes a un lago en medio de un antiguo bosque, el cual nadie visita ya, le otorgaban una indescriptible sensación de profundidad. Y cuando ves los ojos de Dan en el Dongwa, lo entiendes, simplemente lo entiendes. Continuando, la próxima información entregada por el oficial fue la terrible forma en la que sus 2 amigos se fueron de este mundo. Tanto el joven Welsh como la joven Naya renunciaron voluntariamente a la vida. El problema era que, si bien toda la evidencia apuntaba a ello, la manera en la que lo llevaron a cabo era inverosímil. Por un lado, Welsh se dio la cabeza contra la pared repetidamente, mientras que Naya se arrodilló sobre una silla frente al lavabo o pileta, como le digan en su país, y se ahogó. La inverosimilitud aquí es obvia. ¿Quién rayos es capaz de ignorar los irrefutables instintos de supervivencia del cuerpo humano como para irse de semejante manera? Algo no estaba bien. A Klein se le congeló la sangre.
En palabras de la novela, eso es imposible, masculló Klein, una chica arrodillada en una silla, sumergiendo su rostro en un lavabo lleno de agua, su suave cabello castaño ondeando gentilmente al viento, mientras que su cuerpo entero permanece inerte. Welch, desplomándose sobre el suelo, con la mirada perdida en el techo, su frente hecha un desastre sangriento, mientras que la pared exhibía trazos de los impactos marcados por su sangre. El inspector, de ojos grises, es decir, Dan Smith, dijo: imposible. Sí, nosotros también lo creemos imposible. Pero los resultados de la autopsia y el estado de la escena excluyen factores como estupefacientes y fuerzas externas. El señor Welch y la señorita Naya no mostraban signos de resistencia. Tengan en cuenta que Klein no sabía que Dan era un Beyonder aún. La investigación continúa, pero en esta escena del Dongwa, los oficiales no dan con el arma de Klein. Eso sucede luego. Klein guardó su pistola en la estufa, sí, pero más tarde la quitaría de allí y la colocaría escondida detrás del respaldo de la cama o un sitio semejante. La advertencia de los oficiales fue que una experta vendría aquí 2 días más tarde a verificar la veracidad de las palabras de Klein, quien creyó que era una psicóloga o algo así, aunque más tarde sabríamos que se estaba refiriendo a la hermosa Dali. Fue en ese momento que Leonard, el poeta, dijo aquellas palabras, que le alegraba verlo con vida, dado que en casos semejantes casi siempre morían todos. La escena en la novela hace buen uso de sus recursos porque emplea al despistado oficial Mountbatten para hablarnos del estado del cuerpo policial y darnos la pauta de que Dan Smith representa una tercera fuerza que se encuentra infiltrada en la policía. Después de que los oficiales se retiraran, advirtiéndole que de huir sería considerado prófugo de la justicia, tenemos un capítulo entero dedicado a Klein cocinando y luego cenando con su hermana. El nivel de detalle que el autor nos da sobre la comida es obsceno. Hablo de ingredientes, métodos de cocción, condimento, sabor, contraste con la comida y sabores de China antes de transmigrar, etcétera, etcétera. No es la primera vez y no sorprende tanto realmente porque ya es moneda de cambio que en casi todas las historias asiáticas, ya sean chinas, coreanas o japonesas, exista una obsesión particular con la comida. Entendible si la comida es cultura en todo el mundo. En Asia lo es 10 veces más. Aún así, un capítulo entero es... wow. Lo que sí sorprende es que se pueda hablar tanto de cocinar y comer un plato en particular sin que se sienta aburrido o repetitivo. Al César lo que es del César. Lo que me gustó mucho de este momento en las novelas es que nos permite ver un lado completamente inexistente de Melissa Moretti en la adaptación animada. Pero primero, la excusa de Klein fue que él había aprendido a cocinar de parte de un chef que su ricachón amigo Welch tenía, omitiendo el detalle de la horrenda muerte de Welch. Claro, Melissa se quedó sin palabras, como si desconociera a su hermano por unos momentos, pero se sorprendió en una nota positiva y se deja muy en claro que sus habilidades culinarias son muy superiores a las de Melissa, la pobre chica, quien caminaba algo así como 2 horas diarias para ir y volver de la escuela. Llegaba directo a cocinar, pero ya no. Estaba tan delicioso que Melissa se comió la mayoría, incluyendo mucha de la carne, la cual era tan cara que la comían muy pocas veces al mes. Ella se disculpó y, sin quererlo, en medio de su conversación con Klein, soltó un sonoro eructo. Cuando lo leí, no pude evitar reír. Nuestra elegante y agraciada dama se soltó uno de los buenos en medio de un diálogo. Claro que se puso roja hasta las orejas y se congeló, pero Klein, como todo un caballero, hizo como si no hubiese pasado nada. Solo por este momento valió la pena leerse todo un capítulo dedicado a cocinar. Lamentablemente el anime no quiso adaptarlo. ¡Diablos, señorita!
Por el resto del día, ambos estudiaron juntos, aunque Klein simplemente pretendía estudiar. En 2 días tenía esa entrevista de trabajo en la universidad y aunque intentara meter todo lo que pudiera en su cabeza, no había forma de parchear el hecho de que tenía grandes lagunas en su memoria. Con esto también aprovecho para decir que en la novela hay muchos más momentos de convivencia familiar y esto es importante por los eventos que acontecerán mucho más adelante, implicando decisiones difíciles que Klein deberá tomar para mantener fuera de peligro a las personas que ama. Por eso es que yo no las omitiré en estos videos. Como dato extra, aquella entrevista era importante porque si Klein conseguía ese trabajo como profesor universitario, ganaría decenas de veces más el sueldo de su hermano, quien, como saben, trabajaba en una compañía de importación y exportación y quien se sacrificaba para que Klein y Melissa pudieran salir adelante con sus estudios. Al día siguiente vino nuevamente Dan Smith, aunque en esta ocasión vino solo. Corroboró que el testimonio de Klein era cierto a priori. El conductor del carruaje que había llevado a Klein hacia la casa de Welch el 27 dio crédito a los hechos. El chico les había visitado ese día. Sin embargo, a Welch le faltaba una pistola y Klein comprendió en un segundo que era la que su anterior yo había empleado para renunciar a la vida. En ese momento, Klein apostó por continuar diciendo la verdad, pero no toda la verdad. En las novelas se deja patente que Klein es muy hábil conversacionalmente, dejando fuera detalles innecesarios que solo le comprometerían más. De esta forma, consigue decir la verdad, dejando huecos en cuya ambigüedad pretende que el interlocutor dé respuestas involuntarias. Un ejemplo tonto es que, si yo, quien desconozco las delicias más populares de la panadería de tu pueblo, te digo, fui a la panadería y compré lo más popular, ya sabes, tú puede que me respondas, oh sí, los pasteles de chocolate son sumamente deliciosos, la gente no puede parar de comprarlos. De tal forma, sin delatar mi ignorancia, obtuve información. Sigo sosteniendo mi fachada de sujeto que hace mucho tiempo que vive aquí y por tanto se supone es conocedor de su pueblo. Un ejemplo estúpido pero que funciona. Lo que hace Klein tiene sus riesgos, pero lo hace muy bien. Con tal de ser eliminado como sospechoso, con tal de deshacerse de todos esos extraños sucesos que lo rodean, Klein explicó casi todo lo que había ocurrido, excepto, claro, la transmigración y la reunión. Además, fue muy cuidadoso con sus palabras, moldeando cada frase para que fuera aceptable. Por ejemplo, no reveló que la bala le había atravesado el cerebro, sino que se limitó a decir que no había logrado el efecto deseado y que su cabeza seguía en su sitio. Para los demás, ambas frases podían sonar como si dijera lo mismo, pero en realidad era como el agua y el aceite. Aquí hay que aclarar que, desde el momento en que Dan Smith entra en su habitación por segunda vez, Klein está soñando. Probablemente se quedó dormido sobre su escritorio tras la sesión de estudio con Melissa. En la adaptación animada unieron varias partes de la novela que ocurren en momentos distintos en una sola escena. Dan lo guía hasta el carruaje y, efectivamente, Klein echa a correr, pensando en abordar un bote hasta Buckland o un tren hasta Puerto Pritz, lugar del que hablé extensivamente en el video anterior. Pero antes de eso, Klein pide permiso para escribir una nota para su hermana, a quien no quiere preocupar. Ella siempre está en su mente de alguna forma. Y aquí la parte a la que aludí al principio del video, el gran miedo de Klein, que su secreto como transmigrador sea descubierto. Y la madriguera de conejo es más profunda que simplemente no querer revelar un secreto semejante, porque arruinaría su relación con su familia y etcétera, etcétera. La razón por la que intentó escapar es puesta en la novela directamente. En palabras de Klein Moretti, procedo a leer. Honestamente no quería encontrarse con esa experta, entre comillas. Después de todo, Klein tenía un secreto aún más grande. En un mundo donde existían las 7 grandes iglesias, bajo la premisa de que el emperador Rosell, quien había estado bajo sospecha de ser un predecesor transmigrante, fue asesinado. Por tanto, algo como la transmigración usualmente significaba tener que ir a la corte y ser arbitrado, lo que es otra forma de decir
ejecutado, probablemente. Sin armas, sin habilidades de combate o superpoderes, Klein no era rival para un policía profesional. Además, fuera, bajo la oscuridad de los edificios, habían subordinados de Dan Smith, esperando. Bien, este dato lo considero súper importante porque parece ser, según Klein nos cuenta, que las iglesias sospechaban del gran emperador Rosell de su naturaleza como transmigrador, y Klein acuña su asesinato a este hecho, aunque posiblemente haya sido una excusa oficial para matarlo, ya que, como les conté en un video anterior, también había rencor por parte de la anterior familia real a la que desplazó del poder. En otras palabras, también fue un acto motivado por la venganza. Claro que todo esto sigue teniendo componente especulativo. Más adelante sabremos la verdad en torno al emperador Rosell. Y yo les pregunto, ¿no tiene más sentido el episodio 1 ahora? No sé cuánto va a durar este video, pero supongamos que dura unos 25 minutos. Eso significa que me tomó unos 120 minutos o básicamente 2 horas el explicar todo lo que se supone que el primer episodio debería haber adaptado, sin contar los 40 minutos extra en los que explico un poco el mundo en general para los que no saben nada de Lord of Mysteries. Al principio me hallaba bastante mal porque voy muy detrás de la adaptación y probablemente muchos canales se han adelantado muchísimo, pero luego veo tanta información dejada de lado que nadie está cubriendo con tal de ir al día con el donghua, que hace que esta labor tenga un valor particular. El donghua pretende adaptar unos 214 capítulos de la novela en esta temporada o algo así, y hasta este video hemos cubierto 14 capítulos de la novela, así que se pueden hacer una idea de lo mucho que se dejará fuera, sobre todo a modo de contexto y world building, sin mencionar que cambian de orden muchas cosas. Por tanto, tranquilos, mientras sigan apoyando este contenido no me bajaré del barco. En fin, continuemos pues. Habiendo explicado el miedo de Klein, comprendemos por qué rayos intentó escaparse, y en el donghua se muestran poderes y efectos surrealistas que ayudan a reforzar la idea de que Klein está soñando, pero en la novela nada de eso ocurre. Klein intenta escapar y se sube a un carruaje, solo para descubrir que Dan Smith estaba allí. Me causa gracia las notas que tomé sobre esta parte porque literalmente escribí: el agua no se congela en cronoestasis sobre la cabeza de Klein ni ninguna mamada de esas. Continuando, Klein despierta en su habitación, se percata de que fue una pesadilla, pero al salir al pasillo para ir al baño, se lleva un susto cuando ve a Dan Smith recortado contra la luz de la luna roja de manera ominosa. Allí es que con Dan Smith se nos revelan varios datos, que él pertenece a los Nighthawk, y Klein entiende que es un grupo de Beyonders al servicio de la iglesia de la diosa de la noche eterna, gracias a que lo había escuchado en la conversación entre Audrey Hall y Alger Wilson en la reunión en la niebla, que los poderes de Dan Smith no son tanto el controlar los sueños, sino que él puede entrar en ellos y fungir como una suerte de guía. También, Dan Smith dice que en los sueños un veredicto es mucho más creíble y honesto, por eso entró en el suyo. En palabras de la novela, procedo a leer. Su voz era profunda y reconfortante, reverberó por el pasillo tenuemente iluminado sin perturbar los dulces sueños de los demás. En los sueños, aunque muchas de tus emociones reprimidas y oscuros pensamientos se amplifican, lo que hace que todo parezca caótico, absurdo y desquiciado, todos tienen raíces en la realidad, ya que la realidad existe. Para veteranos como yo, todo es cristalino. Comparado con tu yo consciente, creo más en el tú de tus sueños. Aquí nuevamente la novela aprovecha para hacer hincapié en el miedo de Klein, ya que él piensa que tuvo suerte, porque si hubiera soñado con una vida en China, en su apartamento con sus padres, por ejemplo, o frente a su computadora, Dan Smith hubiera descubierto que es un transmigrador, pero rápidamente se calmó porque se percató de un detalle importante.
Incluso si había sido un sueño, se sintió real y durante el mismo, Klein seguía siendo consciente de qué le convenía decir y qué no. Por tanto, Dan Smith podía ver solo lo que Klein quería que viera. Klein, más adelante, se pregunta si esto se debe a que ya tiene experiencia en estos viajes oníricos por la transmigración y el ritual de la suerte. Tal vez él es un caso excepcional. Eso, sin embargo, no le quita peso a lo ágil de su mente, ya que baraja razonamientos con gran rapidez y es satisfactorio entender cómo llega a esas conclusiones como lector, algo que en la adaptación no podemos ver mucho realmente. En palabras de la novela, la mente de Klein se arremolinó a la par que ganaba un destello de entendimiento. ¿Será acaso una de las ventajas del resultado de la transmigración, como tener un cuerpo especial o un alma especial? O tal vez son los efectos del ritual de mejora de suerte. Lo que Dan Smith pudo confirmar al invadir sus sueños fue que, efectivamente, habían lagunas en la memoria de Klein y decidió llevarlo a ver a la experta. Aquí hay otra diferencia con el Donghua, porque todo pasa en una secuencia onírica y frenética en la adaptación animada. Sin embargo, en las novelas, Dan Smith lleva en carruaje a Klein a la casa de su difunto amigo Welsh McGovern, es decir, literalmente va a la casa donde renunciaron a la vida. Y sí, decir renunciar a la vida es tonto, pero debo usar eufemismos en YouTube, lamentablemente. La importancia inicial de Klein para Dan Smith era obvia. Klein es el único superviviente de un caso que involucraba el cuaderno de la familia Antigonus. Aunque recuerden que fue escrito por un miembro de la familia, no era de toda la familia. En fin, que me voy por las ramas. Esto ya lo expliqué en el video anterior. Como detalle extra, el hecho de que Klein no luciera tan sorprendido ante los poderes de Dan Smith hizo que éste le dijera que tal vez no había sido solo suerte lo que le había mantenido con vida, algo por un lado irónico debido al ritual de la suerte, pero por otro lado un refuerzo a lo que ya sabemos. Klein es un sujeto inteligente, de gran capacidad de improvisación. Además significa que Dan Smith ya lo estaba fichando para unirse como un Beyonder a los Nighthawk. Durante el viaje en carruaje a la casa de Welsh, Klein le pregunta a Dan Smith si, de encontrarse inocente, le dejará marchar. Y, en teoría, sí. Pero, en teoría, porque aquí Dan Smith suelta unas palabras aterradoras, incluso si en apariencia luce inocente. Es rutinario verificar que no hay distorsiones psicológicas remanentes en el sujeto, o rastros de espíritus malignos o cacodemonios, una palabra que proviene de caco con K, que significa maligno, y daimon, que refiere a espíritu o demonio. De tal forma nos relata un caso muy feo. El único superviviente de una secta cuyos miembros se ofrecían como sacrificio a una deidad falsa que había inventado el jefe del culto. Los sacrificios eran básicamente ofrendas de autoeliminación. El sujeto pasó todas las pruebas, no había rastros demoníacos ni trastornos psicológicos y continuó con su vida normal. Consiguió un muy buen trabajo, se casó, tuvo una hija, etc. Pero 20 años más tarde, o un tiempo semejante, el tipo se colgó. Lo que Dan Smith quiere decir aquí es que hay fuerzas que escapan a la comprensión y el control de Beyonders experimentados, y que si bien es su intención que Klein viva una vida normal luego, nadie puede asegurarle eso, ni siquiera él. En palabras del propio Dan Smith, solo en teoría, en este campo de trabajo siempre hay cosas retorcidas, poco ortodoxas e inexplicables sucediendo. La continuación o final de las mismas no es algo que podamos predecir o controlar siempre. Al llegar a la casa Welsh, que era como una casa de estadía parcial para el muchacho difunto, no la mansión de su padre el banquero, Dan Smith dice algo gracioso. La experta ante el ojo público era una reconocida medium del condado de Agua, con W 2 veces, pero en realidad era una medium de verdad. Esta frase en particular creo que la dice en algún momento en la adaptación animada, pero me gusta mucho, así que la repito aquí.
Ahora bien, toda esta escena fue cambiada porque, como dije, Klein no va a visitar a Dali a la casa donde ocurrió la tragedia. Esos 2 o 3 minutos de animación son en realidad todo un capítulo de la novela. Para empezar, Klein se estremeció brutalmente cuando se adentró en las inmediaciones de la propiedad. Sintió como si cientos o miles de ojos estuvieran mirándole. Y no es la típica frase de me siento observado. No, era una sensación abrumadora. Tal vez para Klein lo era mucho más porque él ya había tenido contacto con lo oculto y se hallaba muy receptivo a ello. Él sintió tanto pánico que le advirtió a Dan Smith que estaban en peligro, pero Dan simplemente le dijo que lo ignorara. El propio Klein nos dice que sentía que si eso continuaba durante más tiempo, entonces se volvería loco. Al entrar a la casa, Klein observó a Dali sentada en un sillón frente a una pequeña mesa. Si bien nosotros tenemos ojos y vemos que la mujer es hermosa, Klein admite que reconoce su belleza. La describe como una belleza inquietante. Lo primero que dice la bella Dali es que los espíritus de Welsh y Naya ya no se encontraban allí. Esto en principio nos revela cuál es una de las habilidades de Dali. Además, ella dice: parece que estos pequeños bribones no han visto nada tampoco, refiriéndose a los espíritus. ¿Espíritus de qué? ¿Fantasmas? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que están por todos sitios. El mundo está plagado de ellos y Dali los consulta. Eran esos ojos que Klein había sentido observándolos desde todas direcciones. Ahora, como lector, uno se pregunta, ¿por qué los espíritus no vieron nada? ¿Será que lo que ocurrió allí fue el obrar de una fuerza tan aterradora que ningún espíritu se atrevió a acercarse? Tal vez. Volviendo a Dali, ella colocó 2 botellas sobre la mesa, ambas poseedoras de fragancias místicas que le ayudarían a relajarse. La forma en la que Dali habla a Klein es coqueta, sensual, seductora, como si ella se fuera a acostar con él en lugar de entrar en su mente. La razón para esto se esclarece por parte de Dan Smith. Ayudaba a los hombres a relajarse. Además, Dali rara vez debe usar sus habilidades en hombres vivos. En el anime, Dan lo explica de una forma que parece dar a entender que a Dali le va al snusnu con los difuntos, pero eso no es así. Lo que Dan dice en las novelas es que Dali está en lugares con muertos y usa sus poderes en cuerpos, espíritus, etc. Klein es una de las pocas excepciones porque, como bien dijo nuestro querido poeta al principio, lo normal es que no hayan sobrevivientes. Klein emplea un término del argot internetero chino para decirnos la impresión que Dali le dio al principio. El mismo se traduce como conductor experimentado, que se emplea para referirse a personas experimentadas en lo que refiere al delicioso o temas afines. Klein, como buen virgen, fue desarmado por los encantos de Dali, pero Dan lo instó a calmarse. Nos da información extra cuando lo hace. Dice: no dejes que te perturbe, Klein. Somos distintos a los sujetos de la iglesia del Señor de las Tormentas, ya que en la iglesia de la diosa de la noche eterna, nuestra iglesia, las mujeres pueden coquetear libremente con los hombres. Esto nos habla de esa otra doctrina. Además, le dice a Klein que dado que su madre y hermanos son adeptos a la diosa, él debería saberlo ya. ¿Y por qué rayos Dali quiere que Klein se relaje? Pues porque es una forma de evitar que queden secuelas mentales en él después de que ella use su poder. Aunque a mí no me importaría terminar con secuelas, en fin, que me estoy yendo por las ramas. Y aquí volvemos a las 2 botellas con perfumes místicos. Estos servirán para que Klein entre en un estado de trance. Ella abrió una de las pequeñas botellas y volcó unas gotas sobre la llama azul de una vela. Vainilla nocturna, flor del sueño y manzanilla, todo destilado y extraído para formar esta esencia floral aromática. La llamo Amantha, significa tranquilidad en el lenguaje de Hermes. Su fragancia es realmente maravillosa. Esta otra botella se llama Ojo del Espíritu. Cortezas y hojas de los árboles de drago y álamo se dejan secar al sol durante 7 días y luego se decoccionan 3 veces. Después se sumergen en vino de
Chianti, por supuesto, todo ello acompañado de varios encantamientos durante el proceso. Tras oler la esencia etérea del vino aromático, Klein se percató de que la llama de la vela danzaba de forma salvaje. El delineador de ojo azul de Dali brillaba de manera extraña, parecía ver doble. Como ven, en las novelas hay toda una procesión ritualística y además el hecho de que estén en la casa donde ocurrió la tragedia le da un toque más personal, implica más aún a Klein en todo lo que está pasando y nos permite entender bien cómo es que funcionan los poderes aquí. Klein nos cuenta cómo la transición se sintió semejante a cuando viajaba al mundo de la niebla. El lugar que percibía era parecido, pero la diferencia era la calma de la transición. Las voces eran suaves y no se sentía como una jaqueca terrible que daba la impresión de que su cabeza se partiría en dos. Esto, como lector, hace que me pregunte si acaso lo que Klein hizo, es decir, viajar al mundo de la niebla con aquel ritual, no es incluso más increíble, porque aquí vemos cómo se usan aromas místicos, trance y a Dali como guía para entrar a ese mundo espiritual dentro de su mente en esta ocasión, porque podría dejar a Klein con secuelas e incluso matarlo. Sin embargo, cuando él viajó al mundo de la niebla, su conciencia casi se parte en 1000 pedazos. Este momento de la novela me gusta porque, a través de esta sutil comparación, nos da a entender que Klein es un sujeto extraordinario en este sentido. Para más, Inri, cuando está en su mundo mental, él se da cuenta de cómo sigue estando en control de sus pensamientos. ¿Es eso normal o es porque es Klein? ¿Quién sabe? En palabras de la novela, yo puedo aún mantener pensamientos racionales. Es como cuando hice el ritual de mejora de suerte y terminé en esa reunión en la niebla. El pensamiento cruzó la mente de Klein mientras intencionalmente se comportaba de manera confusa. Vemos cómo Klein mantiene las apariencias de lo que le conviene más, ya que finge confusión. Además, tira un "Hello there". Hello there. Aunque Dali no le responde con un "Ah, General Moretti". En fin, la ejecución de su poder fue más tradicional al concepto de medium y más ritualístico. Él seguía sentado en el sillón y sentía como si estuviera en un océano que en ocasiones se agitaba ligeramente, pero era pausado, calmado, no una vorágine de cosas sucediendo, aunque en el Donghua se entiende que sea así, porque luce mejor y además aprovechan para mostrar algunas escenas como la de los padres de Klein y demás. Para que entiendan mejor su poder, citaré a Dali. La mente humana es un mundo inmensamente vasto. Muchos secretos están ocultos en su interior. Mira el océano. Todo lo que sabemos de él es apenas superficial, pero en realidad, en las profundidades, existe una porción aún mayor que permanece oculta. Más allá de las islas está todo el mar y por encima un cielo infinito que simboliza el mundo espiritual. Tú eres el espíritu de tu cuerpo. No solo conoces las islas en la superficie, también percibes lo que se esconde bajo el mar e incluso todo el océano. Todo lo que existe deja alguna huella. Las memorias superficiales, las de las islas, pueden borrarse, pero lo que yace bajo el mar y en todo el océano dejará, sin duda, una proyección correspondiente en él. Como lector, me gusta esa metáfora del océano, porque como muchos sabrán, el fondo marino es una suerte de cementerio. En sus abismos, las criaturas que lo habitan se alimentan de estos restos que caen desde la superficie. Dali tiene un poder que se relaciona con la muerte y los difuntos, por lo que ven la relación entre la metáfora que ella emplea y lo implícito en sus palabras respecto a su poder. Me gusta el uso de estas alegorías en la novela. Retomando, esa escena de Klein apuntándose a la cabeza no sucede. Dali lo guía, pero no se muestra nada en particular. Literalmente, Dali no consigue ninguna información. Ella dice que sea lo que sea que sucedió, sea lo que sea esa fuerza que empujó a los involucrados a comportarse así, no dejó ningún rastro. Ni siquiera alguien tan experimentada como ella pudo sacar información alguna. Cuando Klein despertó, aún en el sillón
confesión, dijo que no recordaba haber cerrado los ojos. A pesar de todo, Dali no es tonta. Apoya que fue una autoeliminación, pero sostiene que fue por un influjo arcano muy superior y claramente maligno. Dan Smith responde añadiendo información extra. ¿Por qué empleaste la teoría de esa panda de hombres malvados de los psicólogos alquímicos? A lo que Dali responde: creo que es un método bastante acertado. Al menos se corresponde con algunas de las cosas con las que me he encontrado antes. O sea que por un lado existen una suerte de psicólogos alquimistas, de métodos antiéticos, y por otro, Dali ha visto cosas terribles. Vayamos a la última escena de este capítulo. Ya en el carruaje, de regreso a su apartamento, Klein le pregunta a Dan Smith si acaso está en peligro, y este último le asegura que no hay rastros malignos en su espíritu, porque de haber sido el caso, la querida y hermosa Dali hubiera dicho algo al respecto. Sin embargo, ellos no son niñeras, no podían estar protegiendo a Klein. Lo que sí podía era ofrecerle unirse a los Nighthawks, es decir, convertirse en Beyonders. Pero, ¿podía? ¿Así sin más? Pues depende. Dan Smith nos da información interesante. Nos cuenta que un Beyonder pierde muchas cosas por el camino, entre ellas libertad. También nos dice que dentro de los casos extraños, es decir, supernaturales, que ocurren en un año, con los que tienen que lidiar los Nighthawks, los Mandated Punishers y los Machinery Hive Mind, grupos judiciarios Beyonder de otras iglesias, el 25% de los mismos son causados por Beyonders que enloquecen y pierden el control de su poder. Además de ese 25% de casos de Beyonders perdiendo el control, un número bastante grande son los propios camaradas de estos grupos judiciarios perdiendo el control. Esto da para pensar porque más adelante, cuando vemos a Dan Smith lamentándose entre las tumbas de ex compañeros muertos, ¿cuántos de estos fueron Beyonders perdiendo el control? Porque a primeras uno asume que cayeron combatiendo otros monstruos o espíritus malignos en su mayoría, pero no todos. Esto es doblemente trágico porque significa que Dan Smith tuvo que matar a muchos de sus propios compañeros. Al menos es lo que queda implícito. En fin, debo ponerme a editar esto. Con el video de hoy oficialmente hemos cubierto todo lo que se supone que debía adaptar el episodio 1 del Donghua, así que pues ahí lo tienen. A mí me resulta realmente interesante y la verdad que si estos videos no funcionan, continuaré leyendo las novelas por mi cuenta porque son espectaculares. En fin, nos vemos en la próxima y si ven a Dali, pídanle su número de mi parte. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes y a las donaciones de Ucle 1.